La violencia en Ecuador subió de nivel con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y los crímenes en general se reportan a diario. Se encuentra en Ecuador Jorge Melguizo, exsecretario de la Alcaldía de Medellín, Colombia, quien impulsó la reestructuración del tejido social que permitió a esa ciudad pasar de ser una de las más peligrosas en los años 80 a ser ejemplo de convivencia y reducir la tasa de criminalidad al mínimo. Lenin, los cambios tienen tiempos, fases, mediciones. ¿Por dónde se empieza y mientras decurre, qué procede en una sociedad? Andrea, vamos a indagar cómo es que se llega a esa meta, a la pacificación, y qué ocurre durante el proceso. Jorge, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, encantado de estar acá además presencialmente. Así es, ya hemos conversado en algunas ocasiones, sí. Qué bueno tenerlo aquí en el estudio. ¿Cuáles son los cambios estructurales que deben darse para que generar un cambio como el que vivió Medellín, que pasó de la extrema violencia a una convivencia de integración social? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales, los que deben cumplirse sí o sí para dar pues esos pasos hacia adelante? Yo te diría que la clave de Medellín se puede resumir en tres grandes aspectos. Uno, el fortalecimiento de las instituciones de todo nivel. O sea, tenemos que tener instituciones más sólidas, más fuertes, que sean más efectivas, que tengan mejor calidad en lo que hacen. Dos, la consolidación de ciudadanía, es decir, el fortalecimiento de organizaciones comunitarias, de ONGs, de universidades, de sector empresarial. Y tres, el trabajo conjunto de todas estas organizaciones. No sirve absolutamente el trabajo aislado. Si el sector empresarial no trabaja de la mano con las organizaciones no gubernamentales, si las organizaciones no gubernamentales no trabajan de la mano con el gobierno, si el gobierno no trabaja de la mano con las organizaciones comunitarias y con las universidades y con el sector empresarial y con todo el conjunto de la sociedad, esos esfuerzos aislados se quedan en nada. ¿Qué tipo de intervención, Jorge, se requiere para modificar estas dinámicas de violencia? ¿La mano dura es suficiente para pacificar a una sociedad en la que las mafias ganan espacio rápidamente? No, la mano dura no es suficiente. Nosotros en Medellín y en Colombia particularmente ensayamos todos los caminos y durante muchos años la mano dura fue casi que la única respuesta. La militarización de barrios de máxima pobreza, lo mismo que se ha hecho en Brasil o en otros lugares. Y solo empezamos a tener resultados importantes en la disminución de las tasas de homicidio de la delincuencia cuando logramos una intervención integral en los barrios de mayores pobrezas, de mayores violencias y de mayor densidad poblacional, es decir, donde más cantidad de gente hay, y especialmente hicimos una lupa en Medellín sobre los barrios donde había más niños y niñas de 0 a 6 años, porque dijimos, esto tenemos que empezar a intervenir hoy con infancia y con adolescencia para que dentro de unos años el resultado sea que esos niños y niñas de hoy no se conviertan en los jóvenes delincuentes del futuro. Entonces toma tiempo el desarrollo de este proceso y hago énfasis en ello porque la gente siempre quiere soluciones rápidas y estas no existen. No existen las soluciones rápidas. Mire, es muy especial porque hay soluciones rápidas que se vuelven moda, son efectistas. Entonces, claro, a la comunidad le suena bien si desplazan 100 soldados o 200 soldados sobre un barrio que se ha convertido en un barrio duro. Pero siempre decimos, nosotros lo que hicimos fue, además de fortalecer la policía y además de mejorar los sistemas de vigilancia por cámara, además de dotar a la policía mejor de carros y de motos, o sea, eso hay que hacerlo, pero si nosotros no hubiéramos hecho lo que llamamos los proyectos urbanos integrales, que es todo el Estado, con el sector empresarial, con la comunidad, dedicados a fortalecer los tejidos de vida, la calidad de vida en un barrio, esos barrios de mayores pobrezas. Y mientras se desarrollan estos proyectos, Jorge, ¿qué pasa? Porque la violencia continúa hasta que se asiente el cambio propuesto. Hay las medidas claves, las cárceles, seguramente en Ecuador, yo no puedo hablar de Ecuador porque la realidad que conozco es la de Colombia, pero las cárceles se han convertido en Colombia en los principales centros de criminalidad. Le doy un solo dato. El actual presidente Gustavo Petro está haciendo una propuesta que es difícil de que cuaje, pero le estamos apostando a que cuaje. Es la negociación con el 100% de grupos criminales. Y la negociación se está dando, particularmente en Medellín, con los 14 jefes de bandas de Medellín.
de los 14 jefes, 13 están en la cárcel. Es decir, hay un reconocimiento ya explícito de que desde la cárcel estos jefes, estos capos siguen liderando las estructuras criminales. ¿Qué pasa en las cárceles? Pero cuando uno negocia con las mafias, no termina reconociendo que ganaron, que sometieron al Estado, que no tiene capacidad el Estado para someterlos. Yo creo que sí, yo creo que hay un reconocimiento de la sociedad. ¿Qué le pasó a Colombia con las FARC? Durante 50 años, o con el M-19, o con el EPL, o con el Quintín Lame, 4 grupos guerrilleros con los que se ha hecho acuerdo de paz. El reconocimiento de que militarmente fue imposible derrotarlos, a pesar incluso de que se contó con ayuda externa de Estados Unidos para el Plan Colombia, para todo eso, fue imposible derrotarlos. Ustedes han vivido las situaciones, además de guerra colombiana. Entonces se les dice, ok, ustedes ganaron, no. Les doy a cambio, ¿qué? ¿Impunidad? Pero no es ustedes ganaron, es aquí, si seguimos en esta lucha, nunca no es ustedes ganaron, es yo no les puedo ganar. Yo Estado, sí, no les puedo ganar, no los puedo derrotar. Ustedes tienen más capacidades, tienen más logística, tienen la capacidad pues de violentarnos totalmente y por ende sentémonos a negociar, díganme qué quieren. Es así la cosa. Más o menos, pero por ejemplo en Colombia la negociación con las FARC ensayó una fórmula que tiene 4 elementos fundamentales y se convirtió, según Naciones Unidas, en el ejemplo mundial de negociación. El primer punto, la verdad. O sea, conocer la verdad de lo que ha pasado. ¿A quiénes mataron? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los cadáveres de las personas que ellos asesinaron? 2, el perdón. Un perdón real. Un perdón que se le pide por parte de estos grupos a la criminalidad. 3, la reparación. Una reparación real y simbólica. Y 4, el compromiso de no repetición. Hoy en Colombia, en los últimos 6 años, el tribunal más importante es el Tribunal de la Justicia Especial para la Paz. Están hoy sentados en el Tribunal de Justicia Especial para la Paz, desde altos delincuentes de los grupos paramilitares o los grupos guerrilleros, hasta altos mandos del ejército, de la policía, confesando sus crímenes. ¿Y usted diría que Ecuador tiene que ir hacia ese camino también de negociación con los jefes de las mafias? Brevemente, Jorge. Yo creo que hay que buscar fórmulas distintas para enfrentar las criminalidades. Creo que hay que hacer el fortalecimiento de la policía. Ojo, en Colombia las policías se convirtieron en parte de la criminalidad. Muy duro. Hay grandes generales de la policía y grandes generales del ejército presos por narcotráfico. Hace 2 semanas apresaron, o sea, se detuvo al policía con más condecoraciones en Colombia, que era además el enlace de la policía con la DEA, y se detuvo por ser parte del cartel del narcotráfico. Es decir, hay un trabajo muy importante también que hacer con las policías. Pero, Lenin, volviendo al principio, mientras no se haga lo estructural, que esa es la intervención, con proyectos sociales, con proyectos educativos, con proyectos culturales, en los barrios de mayores pobrezas, la generación de oportunidades para infancia, adolescencia y juventud, no podremos resolver hoy los problemas del futuro. Y lo que estamos haciendo es resolver los problemas del futuro. Jorge Melguizo, exsecretario de la Alcaldía de Medellín.